Perfecto. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Julio, Rodrigo, Evelyn, y a todos los que están participando a este webinar sobre los planes de stock option en startups y las nuevas tendencias que hay en ese contexto. Tenemos un panel de lujo para este caso. Tenemos a Evelyn von Bischofhausen de Kayak Ventures, a Julio Guzmán de Agenda Pro y a Rodrigo Seira de Cooley, un estudio de abogados norteamericanos. A veces uno parte asumiendo que todos conocen a todos, y si ven que ustedes son muy conocidos, quizá aprovecho igual de hacer las presentaciones para que no quede nadie colgado, porque el enfoque que le estamos tratando de dar con este webinar es poder ver el tema de la stock option desde todos los puntos de vista posibles. Por eso tenemos aquí a Evelyn, que es General Partner de Kayak Ventures, uno de los inversionistas de Venture Capital que sin duda están más activos hoy en día, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Quizá, Evelyn, para evitar yo tener que estar contando sobre ustedes, quizá cuéntanos un minuto sobre Kayak Ventures para los que están conectados y no los conocen. Perfecto, ¿no? Muchas gracias, Juan Andrés, por la invitación. Bueno, yo trabajo en Kayak Ventures, somos una compañía de VC basada en Santiago, pero la verdad es que estamos invirtiendo en startups en todo LATAM, principalmente entre Serie Seed y Serie A, con tickets iniciales de $2 millones, y ahí tenemos más o menos el 50% de este primer fondo para hacer follow-on. Somos agnósticos en industria y este primer fondo es de un tamaño de $100 millones, y la verdad es que nos gusta ser súper activos en las compañías que tenemos en el portafolio, así que formamos parte en general del directorio y tratamos de ser súper hands-on y ayudarlas también en su éxito. Buenísimo. También tenemos a Julio Guzmán, fundador de Agenda Pro, una de este grupo de startups que son como el orgullo que tenemos ahora en Chile de los casos de éxito que se han ido ya radicando en el extranjero. En el caso de Agenda Pro pasaron por Y Combinator hace poco, así que es lo mismo. Quizás, Julio, si brevemente nos cuentas un poquito de Agenda Pro para que todos los conozcan. Perfecto, gracias, Juan Andrés, por la invitación y a todos los que están acá. Mira, sí, en Agenda Pro, nosotros en simple le simplificamos el día a día a los dueños de centros de estética, barbería y salones de belleza, con tareas como las reservas que tienen que agendar con sus clientes, los pagos que tienen que aceptar de los mismos, las comisiones, como hoy día que es fin de mes, que tienen que pagarle a toda la gente que trabaja con ellos, y la facturación, para que puedan enfocarse en lo que siempre les ha gustado hacer cuando empiezan su tipo de negocio, que es atender a sus clientes o pacientes. Como dijo Juan Andrés, pasamos por Y Combinator hace aproximadamente 5 meses y hemos estado también en una etapa de crecimiento, también navegando la pandemia, que ha sido bien interesante. Entonces, eso es un poco lo que hacemos, y hoy día también estamos en una etapa de levantamiento de capital, en una etapa donde estamos construyendo nuestro plan de stock option, lo que hace bien relevante hoy día para la conversación. Así que gracias, Juan Andrés. Buenísimo. Bueno, y por último, pero no menos importante, don Rodrigo Seira, abogado del estudio Cooley LLP, un estudio que, bueno, partió en Estados Unidos, pero tiene presencia internacional. No sé, Rodrigo, ahí si nos cuentas un poquito de Cooley para los que no están familiarizados con ustedes. Juan Andrés, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como mencionas, soy un abogado en Cooley. Estoy actualmente basado en Seattle, Washington, pero el despacho tiene oficinas por todos como los centros de tecnología en Estados Unidos, Europa y Asia. Todavía no tenemos oficina en Latinoamérica, pero estoy tratando de impulsar ese proyecto. No te venga a competir a Chile todavía, pero no toca. Que me manden a Miami desde ahí. Y sí, como mencionas, Cooley es uno de los despachos más grandes como enfocados en startups y empresas de tecnología, y como nuestro énfasis es en tratar de ayudar a los emprendedores desde el día como 1 o 0, desde que están como pensando en lo que quieren hacer y van a incorporar
la entidad hasta llegar al IPO. Entonces, trabajamos con equipos de una persona hasta como con Zoom o Uber. Buenísimo. Rodrigo es modesto en su presentación de Cooley. Si uno se va a todos estos rankings de abogados de hecho ahora hay unos que están dando vuelta y deben tener medio invadida todas las páginas de LinkedIn de ustedes y todo eso. El estudio de Rodrigo Cooley siempre figura como de los mejores del mundo en temas de Venture Capital, así que un lujo contar con él. Actualmente está representando a algunos clientes chilenos en su tema, así que está familiarizado bien con la industria nacional, asesorando tanto a inversionistas como a emprendedores. Así que eso, muchas gracias. Solamente para cerrar, yo soy Juan Andrés Larreborde, soy socio de un estudio que se llama Villarino y Larreborde, acá a nivel chileno solamente. También trabajamos bastante con startups inversionistas en temas de Venture Capital. Eso, temas más o menos administrativos para todos los que están participando de este webinar. Hay una sección de preguntas donde pueden ir formulando a medida que van avanzando las preguntas por un chat. Las preguntas las vemos solamente nosotros y las vamos a ir canalizando en la medida de lo posible, y algunas veces quizá las vamos a guardar para comentarlas al final o cuando se toque un tema relacionado, pero pueden ir realizando las preguntas a medida que se les vayan ocurriendo y después las vamos comunicando. Si hubiera alguna que no alcanzamos a tocar, después se las podemos contestar en privado con los panelistas a los que iban dirigidos. Perfecto, entonces solamente para ir empezando y antes de entrar a la materia más entretenida, que es la experiencia de ustedes tres, quizás, Rodrigo, me puedes ayudar un poco para que partamos todos claros de que estamos entendiendo bien el tema. Quizá cuéntanos muy brevemente en qué consiste un plan de stock option, de qué estamos hablando cuando hablamos de un plan de stock option, que es esto del ESOP, para después entrar más en materia, pero sobre una base en que todos estemos entendiendo. Sí, claro. Mira, yo creo que la manera como más simple de entender qué es un ESOP es un plan que adopta una compañía que básicamente aparta o reserva un número de acciones que la compañía ha autorizado para futuros emisiones a sus empleados, consultores o advisors. Normalmente está limitado a solo gentes que están como proviendo servicios a la compañía, y como la idea que impulsa a las compañías a adoptar estos planes es para como tratar de incentivar a los trabajadores, a los contribuyentes, a la compañía, para que todo el mundo se beneficie de cuando crece la compañía y las acciones creen más valor. Buenísimo, perfecto. Entonces, juntándolo con esa última referencia, la creación de valor, el compromiso, atracción de talento, Julio, ¿qué, desde el punto de vista del fundador o de la administración de una startup, ya sea en etapa temprana o un poco después, qué es lo que motiva o por qué debiera estar un fundador pensando en estos planes o bien ya implementándolos derechamente? Un poquito la visión desde el fundador de cara a este tema. Perfecto. Sí, tomándolo desde la definición, el ESOP, como comentaba recién Rodrigo, significa Employee Stock Option Plan. Por eso es un plan para empleados y, como decía, puede ser para advisors, founders, empleados o talento que se requiere para poder construir la empresa. Y a la pregunta particular de por qué hacer un ESOP, hay dos motivos principales. Uno es atraer talento y el otro es retener al mismo talento que se logró atraer. Y son dos problemas súper separados que se tienen que manejar en un todo. Y ahí viene como la dificultad a la hora de hacer el ESOP, porque no se puede separar totalmente, pero al mismo tiempo se tienen que lograr solucionar estos dos objetivos. Y para ponerlo en simple, con un ejemplo, ¿qué significa? Por ejemplo, imagínense, avanzan en su startup y están agrandando el modelo, están abarcando otro tipo de servicios que antes no tenían, una expertise que probablemente los cofundadores o el fundador no tiene, entonces necesitan buscar a alguien que esté casi igual de jugado que los fundadores del comienzo y necesitan atraer este talento. Entonces la manera de hacerlo
que es lo que decía Ricardo, para poder tener al final que esté como metido en el juego, como se dice, que esté totalmente alineado con la empresa y de esta manera motivarlo a que deje probablemente un muy buen trabajo que tiene antes. Y de la misma manera, la segunda patita, que es la más importante, es que el ESOP, por la estructura que tiene, como son opciones y los startups crecen muy rápido, cada año que pasa va teniendo un valor mayor. Es decir, el precio de la compañía es mucho mayor que el valor de ejecución de esas opciones. Lo que pasa es que estas opciones tienen un vesting, que ahí probablemente alguien lo va a comentar, pero lo que hace es que sea muy caro para alguien irse. Entonces, al final, a la pregunta de por qué queremos hacer esto, es para poder ser competitivo en el mercado y poder en verdad planificar este camino de construcción de una startup, de una empresa, que no es un año, no es 2 años, probablemente son 4 a 8 años. Entonces hay que estar alineado en este mediano largo plazo que avanza muy rápido, y perder a alguien relevante en el camino del equipo es tan caro que conviene tenerlo totalmente alineado con opciones de la empresa. Ese es un poco el objetivo. Buenísimo, clarísimo, claro. Van a competir en cuanto a captación de talento con empresas que tal vez pagan sueldos que una startup en etapa temprana no puede, y pasan a ser una gran opción. En temas de retención y linkeado con eso, Evelyn, usted cuando les debe tocar en Kayak, que les llegan empresas en distintas etapas, unas bien tempranas, otras más adelante, ¿cómo lo ven ustedes cuando dentro de los múltiples factores que analizan cuando ven una potencial inversión, cuál es su mirada respecto a este tipo de planes? ¿Cómo lo ven cuando una compañía simplemente no tiene un plan establecido, tiene un plan que no les gusta, ponen sus términos ustedes? Cuéntanos un poquito del punto de vista del inversionista. Sí, o sea, y quiero relacionarlo un poco lo que mencionaba Julio con respecto a la atracción y retención de talento. La verdad es que nosotros como inversionistas, el mayor activo que tiene una compañía es el equipo y la gente que está detrás de la ejecución, porque al final las ideas cambian, los negocios pueden pivotear, entonces es muy importante que tanto los founders como los empleados de la compañía estén alineados con este valor a largo plazo. Y eso yo creo que se marca no solo en el plan de stock options, sino también en temas culturales, en el fondo qué tan atractivo es la cultura de la compañía. Y lo segundo también en beneficios que capaz que no son monetarios, como temas de vacaciones o de estar en un buen ambiente o la flexibilidad, etc. Entonces creo que el plan de stock options un poco complementa toda esta oferta de valor que generan las startups y por qué es atractivo trabajar en una startup versus en una compañía que es un poco más grande. Y la verdad es que, o sea, cuánto, cómo, cuándo, también depende mucho de la realidad de cada una de las compañías. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto compañías que en un principio no tienen los fundadores este plan de stock options porque son muchos founders y cada uno cumple un rol súper relevante dentro de la compañía. Entonces, por ejemplo, tenemos el CEO, tenemos el CTO y tenemos el CEO. Entonces, en ese caso, la verdad es que tampoco es tan relevante porque al final ellos mismos cumplen roles dentro de la empresa, pero obviamente a medida que se va escalando y creciendo, esto sí se hace necesario para atraer y retener talento a largo plazo. Lo veo, por ejemplo, mucho más relevante en aquellas compañías que tienen un solo founder, que la verdad es que yo creo que ahí es súper importante que este solo founder, en el fondo, cuando él inicie la compañía, en vez de tener 100% de las acciones, asigne parte de este plan para stock options, especialmente para, por ejemplo, si es que no tiene un background técnico, para traer un CTO, que la verdad es parte fundamental del crecimiento de las startups. Y también yo lo relaciono mucho a las geografías en donde operan las compañías. La verdad es que probablemente esto está mucho más normado en Estados Unidos que en otros países como en Europa o en Latinoamérica, donde en Estados Unidos existen reglas súper claras, y también lo veo de cara a los inversionistas. La verdad es que en general está todo súper reglamentado de cuánto hay que emitir, etcétera. Pero aquí en Latinoamérica la verdad es que no existen benchmarks o no existen comparaciones, sino que al final cómo se va construyendo, uno hablando con otros inversionistas, con otros founders de otras compañías para ver un poco qué es lo que hicieron, cómo lo están haciendo, etc. Y te diría que en general todos estos planes de ESOP se manejan alineados con una ronda de inversión,
y ahí yo creo que vamos a tocar más en profundidad el tema de si se emite en el fondo antes de la ronda para no diluir a los inversionistas que van a entrar a esta nueva ronda, o después de la ronda donde ellos se diluirían también como inversionistas para emitirlo. Y yo creo que el último punto bien relevante es que nosotros como inversionistas siempre vemos cómo está compuesto el cap table, o sea, y yo creo que sobre todo con lo que está pasando ahora en Latinoamérica, que la verdad es que fondos grandes, americanos, internacionales, están viendo entrar a la región, y para ello es fundamental que en el fondo los equipos y los fundadores estén bien incentivados dentro de las compañías. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hemos liderado rondas de inversión y vemos que el ESOP no es suficiente, tratamos de emitir uno de acuerdo a las necesidades y contrataciones que tenga la compañía, o también en otros casos, cuando los founders no tienen o sea, están muy diluidos, y ahí también se le asigna parte a ellos también. Buenísimo, ahí después quiero que volvamos un poco sobre eso de cuando el inversionista propone un plan de stock option y que nos cuente un poquito sobre la manera como en tu experiencia reaccionan tanto fundadores como inversionistas ángeles o otros inversionistas que pueden estar de antes y pueden verse afectados. Pero antes de llegar a eso quería hacer se me fue justo Rodrigo, así que ahí está. Te arrancaste antes de la pregunta. Cuando hablabas, que te encuentro muchas razones, que es difícil buscar benchmark o hablar de estándares en Latinoamérica o en Chile, que pueden haber compañías que son muy, muy distintas de la otra, pero a nivel de lo que puede ser el mundo del Venture Capital en Estados Unidos, Rodrigo, ¿qué nos podrías decir tú de... Yo sé que es difícil hablar de estándares y reglas generales, pero un plan de stock option más o menos tradicional. Se escucha hablar de periodo de vesting, de un cliff al principio, un periodo después de ejecución. ¿Qué nos podría decir más o menos en términos generales y con el disclosure para todos los asistentes de que pueden haber 1000 diferencias en cada caso, pero así generalizando un poco? Mira, yo creo que como la manera más como sistemática de pensar en esto es, si tú eres un fundador, añadir todas las opciones que crees que tienes que emitirle a las gentes para llenar las 3 o 4 posiciones claves y luego añadir un poco de un buffer arriba de eso. En términos como que de promedios, lo que yo veo en Estados Unidos, en términos de la proporción de las acciones que están reservadas para un ESOP al fully diluted cap table de la compañía, lo típico yo creo que es entre 10 al 20% a lo muy, muy alto. Y, o sea, parte de lo que depende es, como mencionaba Evelyn, quién tienes en tu equipo, en qué mercado estás. Por ejemplo, yo trabajo con muchas compañías de blockchain y si parte de tu plan de desarrollo es que tienes que encontrar a desarrolladores de Solidity o que puedan tener como estas, ser muy específicos, el advice es que incluyan más opciones para darles emisiones más grandes, ¿no? Entonces, eso sí es bastante fluido. En términos de vesting, que también fue algo que Julio mencionó en relación a como incentivar a los que se queden, lo más típico es un término de 4 años en el cual no hay ninguna acción que sea vested durante el primer año, pero luego en ese aniversario el 25% de las acciones totales se divest y luego después por mes se van liberando. Y cómo funciona esto es básicamente, si tienes una opción, es que no la puedes ejercer hasta que ese plazo haya pasado y hayan liberado el número de opciones según el schedule, ¿no? Y está diseñado para, como decía Julio, que la gente quiera quedarse para seguir teniendo estas como oportunidad de liberar más acciones, pues. Y luego el otro punto que también cabe... Y ahí, Rodrigo, perdona que te interrumpa, ¿qué es lo que tú has visto? Porque te un par de preguntas que me están haciendo por interno sobre el vesting. Las opciones se van devengando y va teniendo derecho el trabajador a ir ejerciéndolas a medida que mantiene tiempo en la empresa.
Este vesting, tú, en tu experiencia, generalmente va siendo más o menos similar, 25% cada año, o se guarda tal vez un porcentaje más alto para el último año, para incentivar que se quede hasta el final y, como decía Julio, le salga, entre comillas, más caro irse. Bueno, ya estuve 3 años, me quedo un año más porque recibo un 40%, no sé, ¿qué has visto tú en eso? No, lo más típico, lo estándar es que después de un año se liberen 25% y luego cada mes se libera el mismo número después de eso Ya. para que todos, o sea, desde el año 1 al 4 se liberan el mismo porcentaje cada mes. Hay veces que los founders tienen algo que se llama como acceleration, que es básicamente que el vesting se acelera si hay una venta de la compañía o si son pedidos sin causa. Pero eso no solo es común para los fundadores, no es algo que normalmente aplique para otras emisiones. Ahí de manera que tendrían derecho a ejercer la opción sobre el total antes de esta transacción o antes de, o luego del despido sin causa. Buenísimo. Evelyn, volviendo al tema que comentabas tú antes, y justo nos llegó una pregunta de eso, y también ahí Julio quizás nos puede dar las dos visiones. ¿Cómo lo ven ustedes o cómo reciben en una compañía que tiene buenos números, que ha ido cumpliendo, no sé si presupuesto, pero ha ido creciendo tal vez más de lo esperado, pero para ese crecimiento ha tenido que meter inversionistas a un valuation bajo? Entonces los fundadores se han ido diluyendo tal vez más de lo que les gustaría, pero fue necesario. Y llega el momento de hacer un nuevo levantamiento, y si bien los valuations ya son más altos, el fundador puede estar más o menos cercano a un 50%. Ustedes como inversionistas me imagino que no les gusta que el fundador se diluya. ¿Cómo perciben ustedes la recepción, no de los fundadores, que van a estar felices de no diluirse, del resto de los inversionistas que entraron en etapa temprana y que de un momento a otro le dicen, bueno, si quieres que esto crezca más, dilúyete, pero puedes salir ganando o no? ¿Cómo lo ves tú de cara a esos otros inversionistas? Sí, o sea, bueno, yo creo que hay varios temas. La dilución un poco de los fundadores depende en qué ronda y en qué etapa se encuentre la compañía, ¿ya? De hecho, PitchBook elabora un buen benchmark en el fondo de las transacciones que han habido desde el 2010, creo, a nivel global. Y para que tengan una idea, los fundadores después de una serie seed a nivel global tienen alrededor del 77% de la compañía, después de una serie A alrededor del 55%, y después de una serie B alrededor de un 43%. Probablemente estos números sean bastante menores en la TAM, donde o sea, el mercado la verdad es que ha estado más hot en el último año, pero probablemente antes no habían tantos fondos de VC, y la verdad es que obviamente los fundadores necesitaban ese capital y estaban dispuestos a aceptar una dilución mayor por obviamente tener ese capital para crecer sus compañías. Y la verdad es que yo lo veo súper relevante porque creo que, o sea, hay tres actores en el fondo que están por la creación de valor de largo plazo, que son el equipo, los fundadores y los inversionistas. Y creo que los tres tienen que estar un poco en la misma película y también alineados hacia el largo plazo. Entonces yo veo que los fondos internacionales, fondos americanos y fondos que son muy grandes, miran, la verdad, un cap table con mucha atención, y es posible que rechacen una inversión porque los fundadores no están bien incentivados en las compañías. Entonces, antes de llegar a ese punto, veo súper relevante como tratar de limpiar un poco el cap table o solucionarlo de alguna forma. Y creo que hay distintos mecanismos para hacer eso. Uno es que los inversionistas actuales se diluyan ellos mismos por el bien de la compañía hacia largo plazo, y que en el fondo parte de ese ESOP se le asigne a los fundadores. Otras alternativas son, o sea, que los mismos fundadores compren acciones en el mercado secundario a inversionistas ángeles, por ejemplo. El tema con eso es que obviamente los fundadores probablemente no tengan la liquidez suficiente para hacerlo, así que la verdad es que la primera opción yo creo que es mucho más plausible por ese lado, pero yo creo que es un tema súper, súper relevante, y también un consejo a los emprendedores que están en este webinar es que el equity al final es el activo más importante que tienen en la compañía, entonces tienen que tener mucho cuidado con cuánto levantar y a qué valorización. O sea, al final ese dólar marginal adicional que se está levantando
la verdad es que tiene que contribuir a la empresa porque si no al final genera un daño a largo plazo por estos mismos temas de la dilución, que la verdad es que yo veo bastante que pasa en compañías en Latinoamérica. Excelente. Julio, ahí una pregunta para lo que más tenemos en el público ahora son emprendedores en etapa más o menos temprana, algunos muy tempranos. Y me imagino algunos haber escuchado a Evelyn decir después de una serie SEED debiera estar más o menos el 77 y algunos pueden haber dicho, oh, tengo el 55 ya. Me quedé bajo, ¿qué hago? Lo converso con mis inversionistas actuales, trato de hablarlo con el inversionista que va a liderar la ronda. ¿Qué consejo le daría a un fundador que tal vez se diluyó de más en una primera etapa? Sí, mira, es un tema bien complicado, como dijo Evelyn. Yo creo que no hay una respuesta estándar para eso, pero hablándote un poco de nuestra experiencia, nosotros igual somos una startup que venía de harto tiempo. Hemos pivoteado el modelo de lo que estábamos haciendo varias veces hasta que llegó el minuto. Y obviamente, como dijo Evelyn, eso tuvo sus consecuencias. Obviamente tiene implicancia, obviamente uno está más diluido que probablemente un promedio. Yo creo que, para ponerlo en retrospectiva, siempre manda qué tan bien le está yendo al negocio. O sea, si a un negocio le está yendo bien, probablemente siempre van a haber inversionistas independientes de que no esté tan mal, pero va a permitir más holgura en el margen del cap table y también por la misma razón va a crear más opciones de poder solucionarlo, si te está yendo bien. Y si está yendo mal, al final, bueno, la probabilidad de éxito es cero, entonces cero de cualquier cosa es cero, así que no vale. Entonces el startup no vale nada. Entonces ahí viene como la parte más complicada, justo lo que dijo Evelyn, porque cuando uno parte y uno no tiene nada y está quizás con sus cofundadores partiendo y alguien le hace una oferta para invertir, al final brilla eso, porque uno dice, oye, con esto puedo hacer mucho, pero tiene un costo carísimo. O sea, yo creo que lo mejor es tratar de rechazar cualquier tipo de inversión al comienzo, que no sea una valorización alta, pero de frente muy, muy alta, y tratar de buscar algunos fondos Corfo, Startup Chile o cualquier otra ayuda que les permita probar el modelo y conseguir los primeros clientes. Al final, clientes es lo más importante, todo lo demás no vale, por decirlo de alguna manera. Al final, entonces, yo diría que es súper complicado, no sé si hay una fórmula, a nosotros nos ha tocado oírlo, y los momentos donde tiende a solucionarse, les diría, es cuando llega un nuevo inversionista, porque sumando a lo que dijo Evelyn, que hay como tres fuerzas, que el equipo, los fundadores y los inversionistas, cuando aparece otro inversionista, aparece una nueva fuerza, que es el nuevo inversionista, y que de cierta manera contrapesa la fuerza del inversionista interno. Entonces se equilibra todo en un momento donde todos piensan en el futuro, porque el nuevo inversionista está entrando mirando al futuro, el inversionista adentro está pensando en el futuro, pero obviamente tiene costos de esta entrada, igual que los fundadores. Entonces todos están en una posición un poquito distinta. Entonces, cuando se dan esos equilibrios, son los que permiten, como se comentó acá, que dieron alguna alternativa, es que entre un ESOP, que parte de eso se pueda entregar a los mismos founders para poder ordenar de nuevo el cap table. Existen opciones de solucionarlo. Yo creo que nunca se soluciona perfecto, siempre queda como parchado el cap table. Entonces, yo seguiría el consejo de Evelyn. Diría, el equity es como sacarse una mano, así. Te sacáis una mano y la dais porque creéis que con la otra vayan a dar mejor, pero igual estáis sin una mano. Excelente. Rodrigo, quizás me ayudas a contestar algunas de las preguntas que han ido llegando más operativas en cuanto al ESOP. Nos preguntan tanto por el vesting, para entender bien en qué consiste, pero además hay una pregunta respecto a la forma en que se ejercen las opciones. Y creo que va en línea con un concepto que hay tal vez aquí, que a mí me ha tocado escucharlo de parte de fundadores, de que estas opciones podrían ser vistas como un premio, simplemente que no requiere hacer un desembolso para ejercerla y que podrían ser incluso gratis. Preguntan si es que normalmente tienen un precio para ejercerlo y si es así, cómo se va determinando ese precio. Si nos cuentas un poco del punto de vista del trabajador que lo recibió, cómo funciona tanto
cuando se le va dando este vesting, que quedaron alguna duda de eso, y cómo funciona ejercerlo, qué significa ejercer esta opción. Sí, mira, yo creo que cabe como tratar de separar un par de conceptos aquí para entender mejor. Hay diferentes tipos de como emisiones que una compañía puede hacer. Hemos hablado de opciones, que son lo más típico, pero también hay diferentes tipos de grants, ¿no? Otro que es común es una emisión que es una emisión directa de las acciones, que está sujeta a un derecho de recompra, que es básicamente como lo inverso del vesting. Pero para empezar con la opción, cómo funciona una opción es, la compañía le da a un empleado el derecho de comprar acciones de la compañía a un precio el cual es determinado en el momento que se otorga la opción. Entonces, en el momento 1. Y la razón por la cual eso es importante es porque el valor de una opción en las manos de un empleado es la diferencia de ese precio, el precio en el que la otorgaron, al precio en la que la puede vender al final, ¿no? Entonces, tienen la compañía y el empleado tienen un incentivo de que ese precio, el que le llaman el strike price o exercise price, sea bajo. Y entonces, una opción con el vesting schedule tradicional, un empleado no podría, si le dieron, por ejemplo, 100,000 acciones, no podría ejercer ninguna opción por el primer año, pero después del primer año, 25% de esas acciones se liberarían del vesting, pues, y entonces él o ella tendrían el derecho de pagarle a la compañía el strike price por 25 o 25,000 y luego la compañía le emite las acciones. No tiene un empleado que ejercer la opción solo porque el vesting se venció o liberó. Se pueden esperar a que se liberen todas. El único como límite es, bueno, el término de las opciones, que normalmente son de 10 años, o si el empleado se va de la compañía. Y cuando se van de la compañía, típicamente tienen un periodo como de un mes para ejercer las opciones, aunque si son gentes como más senior, normalmente negocian alargar ese periodo durante el cual pueden ejercer las opciones después de que ya se fueron. Si es otro tipo de emisión, que es nada más una emisión de una acción directamente, está sujeta a un derecho de recompra de la compañía. Funciona como igual, pero al inverso, porque el empleado desde el día 1 tiene y es dueño de todas las acciones y puede votar con esas acciones y recibe dividendos sobre todas esas acciones, pero en caso de que se vaya, la compañía tiene el derecho de recomprarle un porcentaje de esas acciones y es el mismo vesting schedule normalmente, por un precio mínimo. Y luego hay otros tipos como más esotéricos de phantom shares y cosas así, pero yo... Sabemos que no te gustan mucho. Sí, sugeriría opciones para todo el mundo, por lo menos al principio. No, pero eso, un buen comentario, lo escuché una vez a Rodrigo, quizá ahí complementar, porque uno se puede poner muy creativo a la hora de diseñar un plan. Y tal vez tratar de replicarle derechos económicos sin darle acciones propiamente tal o algo así, pero después eso, ahí comenta Rodrigo, se puede transformar en un problema a la hora de presentar un cap table y hacer los cálculos para futuras conversiones y cuáles son los derechos que realmente tienen, cómo juegan estas acciones, supuestas acciones, las phantom shares o las SALs, etcétera, ¿no? Sí, puede generar una complicación de cara a una futura ronda. Sí, de acuerdo. Especialmente como en eventos de M&A o algo, yo he pasado un par de noches sin dormir mucho tratando de entender cómo, en dónde estaban en el cap table unos phantom shares. Buenísimo. Para concluir nomás una de las preguntas de uno de los asistentes respecto a la posibilidad de recibir estas opciones sin un precio, ahí lo más relevante
o no lo más relevante, pero que siempre tiene que estar presente en el análisis, es el tratamiento tributario que va a tener. Y hay que estar muy atento a la jurisdicción donde se da, también dónde tiene el contrato de trabajo que puede dar lugar a estas opciones del trabajador. Entonces, es feo que lo diga yo, pero siempre asesórense bien con un abogado a la hora de revisar estos temas, porque, por ejemplo, aquí en Chile es distinto el tratamiento si la opción está dada en el contexto de un contrato de trabajo, o si no, cuando está dado en el contrato de trabajo, hay un beneficio en la ley de la renta, solamente para efectos chilenos, que se posterga esta tributación y no se considera renta tributable ni cuando te dan la opción ni cuando la ejerces, sino que solamente cuando la vendes, por la diferencia entre el valor de adquisición y el otro. Cuando no está en un contrato de trabajo, te consideran renta tributable al momento de ejercerla. O sea, se te puede generar una situación en que tú ejerciste tu opción, tienes acciones, pero no has recibido plata en el bolsillo, por así decirlo. Tienes acciones, por ejemplo, de Agenda Pro, y van a ver la diferencia entre el valor en el que la ejerciste y el valor de mercado de esa sociedad en ese momento. Y vas a tener que pagar impuestos de segunda categoría, impuestos a la renta por esa diferencia de valor. ¿Ya? Entonces ahí hay que asesorarse bien. El tratamiento tributario de ese mayor valor puede ser que no tengas que ir necesariamente al valor de mercado, sino que al valor libre. Entonces, siempre el mensaje, más que una asesoría tributaria en este momento, es a revisarlo bien, tener ojo con las jurisdicciones donde está y ver bien los documentos de los cuales emanan. Hay otra pregunta bien interesante que ahí, Evelyn, quizás nos puedes comentar cómo lo has visto tú. Nos preguntan cómo operan estas opciones en el contexto de futuros levantamientos de capital. Cuando existe un plan, además existen instrumentos convertibles, viene un fondo que quiere hacer una ronda nueva, pide aumentar el plan de stock option, entonces se genera una situación donde me imagino el inversionista, en el caso de que fuera Kayak, debe querer que ojalá se diluyan todos menos el fundador, ¿no? Pero hay que tener ojo con los tipos de instrumentos que estén dando vueltas que haya emitido la compañía antes. Sí, no, justamente lo que dice. De hecho, en general los fundadores también se diluyen cuando se emiten esos, pero hay que tener cuidado, o sea, con uno, las acciones que hay. Dos, si existen safe, porque hay unos safe pre-money y hay unos safe post-money, entonces ahí la definición de si entran estos ESOP o no, depende si el ESOP se emite antes o después de la ronda para diluirlos a todos. Después está el tema de las notas convertibles, que ahí yo creo que aplica como a la definición que se acordó en emisiones de notas anteriores de si se incluye o no se incluye, etc. Pero te diría que en general están en conexión con una ronda de financiamiento y desde el punto de vista del inversionista, o sea, tratamos de empujarlo, obviamente, si es que no está un plan de stock options que creemos que sea adecuado para las contrataciones de acá a la próxima ronda de inversión, porque si no, ¿qué va a pasar para nosotros? Que, por ejemplo, creemos que no existe un plan de incentivos adecuado y después cuando llegue un inversionista en una próxima ronda y lidere esa ronda, probablemente nos va a diluir a nosotros como inversionistas también y de forma relevante. Entonces, al final eso implica que nosotros también estamos entrando en valuation un poquito más alto porque obviamente estamos siendo más diluidos en una próxima ronda de inversión. Y la verdad es que no quiero entrar al detalle de si se incluyen o no se incluyen, pero hay que tener cuidado en el fondo con los safe, si son pre-money o post-money, cuando se emite el ESOP, si es antes de la ronda o después de la ronda y en qué porcentaje queda, y también con el tema de las notas convertibles, que ahí depende un poco de qué se haya negociado, de si se incluyen o no. Ahí el mejor consejo es el que diste al final de estar atento bien a cómo estaba redactado tu contrato o los contratos de la compañía. En el mundo de Venture Capital, una de las grandes gracias, pero a mí me parece también de los grandes peligros que hay, es que hay mucho escrito. A diferencia, por ejemplo, desde el punto de vista del abogado, hay otras áreas del derecho que quizás no hay, tienen muchos libros, pero en términos de Venture Capital, está lleno de podcasts, blogs, artículos, videos en YouTube donde te explican la conversión del SAFE y van paso a paso con una tabla, y a ti te quedó clarísimo cómo funcionaba, pero tal vez están tomando un SAFE que tiene una definición que incluye algo. Otro SAFE, ese incluye, lo cambia por excluye,
y ya no te sirve todo ese video que tú entendiste tan claramente. Entonces, más que una regla en relación a las preguntas, más que una regla de si un aumento en el stock option en el contexto de una serie A diluye o no diluye a los safe, la respuesta es depende. Va a haber que ir a mirar cómo estaba redactado ese safe. Si fueron al de Y Combinator, Valuation Cap, No Discount, es distinto si te vas, por ejemplo, el modelo de safe que tiene la CAFI publicado en su página web. Puede ser distinto, puede que no. Vayan a ver la definición de Company Capitalization, vean qué es lo que incluye, hagan el ejercicio, hagan los números y recién ahí uno va a poder contestar de manera correcta. Eso. Otra pregunta que nos llega, Julio, nos dicen, pensando en un fundador, más allá del tamaño del plan de stock option que yo diseñé, ¿hacia dónde recomiendas que yo asigne este plan? ¿Apunto a solo para captar talento? ¿Me voy a los 4 ejecutivos claves que quiero retener? ¿O tal vez hago un plan y lo hago mucho más grande y trato de generar no sé, una suerte de que estén todos camiseteados con la compañía, con tal vez una acción por persona? No sé qué, más allá del caso Agenda Pro concreto, ¿qué has visto tú en la industria? Buena pregunta. Mira, nosotros, en mi experiencia, lo que me ha tocado hablar hasta con amigos, porque siempre uno consulta, o sea, habla con amigos que tienen otros startups que también están hablando lo mismo, porque son los que más han averiguado, han superado distintos problemas, entonces te pueden dar harto como idea. Lo que he visto es que depende mucho, lo que dijimos al comienzo, creo que lo dijo Evelyn, de la cantidad de fundadores y los distintos roles que cumplan. Por ejemplo, en nuestro caso somos 4, éramos 3 originalmente, pero en el primer año entró Sebastián, así que somos 4, de siempre hemos sido 4, y 2 técnicos y 2 no técnicos. Entonces como que estábamos súper balanceados para cumplir los roles tanto de tecnología como de marketing y venta en el contexto de lo que es el alcance de nuestra empresa. Porque hay otras empresas que son mucho más tecnológicas, que requieren hacer como deep tech, que le dicen, y en verdad ahí necesitan probablemente 3 gallos súper técnicos, y si es un fundador solo, va a tener que salir a buscar esos otros 2 cofundadores, y probablemente ahí no estamos hablando de un plan de stock option. Yo creo que ahí ni siquiera se justifica el plan de stock option, sino que se justifica buscar directamente un cofundador. Estamos hablando de otro alcance de porcentaje, ya no es un 1, no es un 2. Estamos hablando de números mayores, porque querés que se quede contigo en el camino y que pueda aguantar, como contaba Belly, estas diluciones que van a venir en el futuro. Entonces te diría que va a depender mucho de varias cosas. Yo creo que hay como 2 bordes que yo he visto así como conversando. El primer borde es como cuando estáis muy semilla, muy pre-seed incluso, quería un fundador solo, 2 fundadores, y ahí estáis buscando ese otro fundador que te falta. Entonces no es necesario hacer un ISO, porque es desgastarse por las puras pensando en el futuro en 2, 3 años más. Es necesario buscar esos roles que faltan y poner la energía en conseguir tracción. Eso es lo que yo haría por lo menos, y lo que hicimos. Después viene en el otro lado, en el rango alto, cuando ya pasaste los 150 empleados, ya la compañía, ya tenéis harta atracción, ya hay superado, como estáis como ya llegando, iría a una especie de inversión de growth o casi como private equity, ya saliendo de lo que es el venture capital, ya también las acciones valen muchísimo. Entonces un plan de ISO, o sea, le va a entregar ¿cuánto un empleado? 0,00001. Entonces también deja de tener sentido, yo creo, el plan de ISO así como un todo. Entonces siempre me he imaginado que el plan de ISO, cuando uno lo crea, para todos los fundadores que están acá escuchando, debiese estar en algún lugar entre medio de estas 2 puntas. Entonces, entre como que ya crecí un poco, superé esto, necesito conseguir pasar de los 10 primeros empleados a los próximos 100, y sobre los 100 ya también pierdo un poco más de sentido, es distinto. Yo no he llegado ahí, quizás por eso tampoco lo puedo explicar tan fácil. Así que yo diría que si hay entre atraer y retener, uno, va a depender de cuál es la expertise interna, y 2, de la industria del startup, de qué tan competitivo y en verdad requiere de capacidades que podáis retener en el tiempo. O sea, yo creo que esas 2 cosas son las cosas que mueven todo. Y también diría 3 geografías.
porque lo que comentaba acá Rodrigo, en Estados Unidos es mucho más estándar. Entonces, si yo hago un plan de stock option que es, por ejemplo, como comentaron, 10% de vengado el primer año, 20% el segundo, 30% el tercero y cuarto, 40% el último año, voy a estar totalmente fuera de mercado y nadie lo va a querer porque todos entregan 25, 25, 25. Pero quizás en Chile funciona. Solo depende también de ese entorno competitivo. Y en línea con eso de no quedar fuera de mercado en ciertas condiciones, nos preguntan, Rodrigo, que lo mencionaste, pero tal vez para recalcarlo. Normalmente es una causal, nos pregunta si es una causal de aceleración de la opción el dejar de trabajar en la compañía. En tu experiencia, ¿se contempla esa causal de aceleración? ¿O alguien que deja de trabajar en la compañía puede seguir con este periodo en que no tiene que hacer el gasto y está solamente dispuesto a hacerlo en el contexto de un exit, donde no más que gastar se está llevando se llevaría el margen? En tu experiencia, ¿se incluye como una causal de aceleración el dejar de trabajar? Sí, mira, o sea, hay creo que dos conceptos aquí. Uno es como aceleración y de ahí hay como básicamente dos sabores. Uno es lo que le dicen single trigger y el otro lo que le dicen double trigger. Single trigger es que es un gatillo básicamente, gatillo único, y es básicamente si te despiden sin causa o si renuncias por causa, y causa normalmente es te bajaron el salario, te movieron la oficina a un lugar donde no estás, cambiaron la organización estructural o algo así. Entonces, si pasa alguna de esas cosas o hay un evento de M&A, cualquiera de esos gatillos se aceleran las opciones y luego el que es el double trigger o doble gatillo requiere que pasen las dos, que haya un change of control o un M&A y luego te despidan o tú renuncies por causa. Entonces, eso es el concepto y lo negocian mucho, ¿no? Los específicos. Y luego, el otro concepto es qué tanto tiempo tiene alguien para ejercer sus opciones después de que ya se salió de la compañía. Normalmente es como un mes, creo que es lo estándar, pero también hay gente que lo negocia eso como parte de su salida de una compañía. Buenísimo, perfecto. Ya vamos, han llegado muchas preguntas, lamentablemente no las vamos a alcanzar a contestar todas, solo mencionar un par de cosas. Por ejemplo, Henry nos hace una excelente pregunta respecto de, quizá un poco al detalle, y la podemos ver después, Henry, si quieres, pero respecto a la ley de la renta, habla de que el tratamiento tributario que se le da para los stock options que están en el contexto de un contrato de trabajo se refiere habla de un beneficio que va para trabajadores, pero además incluye un concepto de directores y consejeros. Y es un tremendo punto el que menciona aquí, porque ¿qué entendemos por consejero? O sea, haber una ventana importante. Por ejemplo, podemos incluir a estos asesores que firman tal vez un contrato, estos FAST, estos Founder Advisor Templates, Standard Template, donde son tal vez que nos brindan una asesoría, pero no propiamente pueden ser considerados trabajadores o no. Es un muy buen tema, Henry. Habría que entrar un poquito más al detalle para contestarlo así rápido, pero si quieres lo podemos comentar después. También hay otra pregunta respecto a eso mismo, de si cuando hablan que está en el contexto de un contrato de trabajo, ¿qué pasa si yo ya firmé el contrato de trabajo y no lo incluí? Bueno, se podría hacer un anexo, a mí me parece que sí. Hay veces que incluso hemos incluido el contrato de opción como un anexo. O sea, en el anexo se incluye una referencia y además lo incluye ahí para que no quede ninguna duda que tu opción está en ese contexto. Pero de nuevo, a los dos, es un tema, todos son temas que hay que analizarlos súper al detalle de cada compañía, asesorarse para el caso concreto y revisarlo muy, muy en detalle. Entonces, para cumplir con el compromiso del tiempo que habíamos hecho, vamos a ir cerrando, pero quizá, no sé, Evelyn, tú pensando en los emprendedores que están en el público, que algún consejo, ya les fuiste bien clara en el tema de no se diluyan tan rápido, pero algunas palabras para que se queden de conclusión.
Sí, no, o sea, en general la aprobación de planes de incentivo y stock options, obviamente, bueno, permitir aumentos de capital en materia junta y en el fondo planes de incentivo a empleados claves en materia de directorio. Así que la verdad es que, o sea, el consejo es que se construyen en conjunto con los inversionistas, en el fondo, y con los miembros del directorio y con los fundadores de la compañía. Así que yo ahí lo veo como, o sea, es fundamental que todas las partes estén alineadas a largo plazo y en el fondo, por mucho que a nosotros como inversionistas nos duela diluirnos, justamente para entregar y para incentivar talento, lo veo súper relevante como una mirada a largo plazo también para atraer otros inversionistas al cap table. Entonces, yo creo que los consejos serían, uno, preguntar harto en el mercado. Nosotros también hemos preguntado a otros fondos, oye, ¿qué hacen con sus compañías? Y tenemos más o menos una noción de cuánto entregar, cómo hacerlo, etcétera, pero la verdad es que no hay un manual escrito en piedra y menos en Latinoamérica, donde el ecosistema está un poquito menos desarrollado que en otras regiones, donde la verdad es que hay muy buenos benchmarks o hay muy buen material acerca de esto. Y lo segundo es siempre mirar en el fondo la construcción de valor a largo plazo y alinearlo también con cuáles creen que van a ser los levantamientos de capital en el futuro y el plan de contrataciones, obviamente. Excelente. Julio, no sé si quieres darle un mensaje a tus colegas aquí. Sí, yo les diría algo que de repente nos saltamos, porque vimos toda la parte técnica de la stock option, pero hay un desafío gigante que es comunicarlo. Yo hice el ejercicio de preguntar un poco quién entendía, quién conocía lo que era stock option, cómo funcionaban, por qué valían, y era menos del 25% de todo, para que tengan una idea así como del alcance. Entonces, si uno le da a alguien algo a alguien que no entiende qué es, no lo va a valorar. Entonces no va a cumplir ningún rol de nada y lo único que va a generar es dilución adicional. Entonces creo que les recomendaría que si es que hacen un plan de stock option o quieren captar a alguien, partiría por armar así una planilla con detalle que explique los distintos escenarios, qué pasa, cuánto sería, por qué vale, por qué la línea, y qué es lo que puede esperar de eso, y dejarlo absolutamente claro, como tratar de tangibilizar una opción, porque probablemente si no han estado en finanzas nunca nadie lo ha escuchado. Entonces creo que les recomendaría eso, como antes de darle una opción a alguien, como explicarle y asegurarse que la entiende. Excelente, gracias. Y Rodrigo, hay harto abogado también conectado, más abogado local que internacional, pero quizás nos puede alguna palabra al cierre. Sí, mira, digo, desde mi punto de vista, yo creo que paga mantener todo simple y estándar al principio, porque si uno se pone muy creativo, eso yo creo que luego puede acabar creando más problemas. Y de como tips prácticos, desde el punto de vista, es necesario como que mantener una evaluación actual de la compañía, por lo menos para propósitos tributarios de Estados Unidos, antes de otorgar opciones o acciones. Entonces, es algo que tiene uno que ver con un abogado. Y también hay que como mantener el ojo a opciones como prometidas, y porque esas al final del día, aunque no las haya uno emitido, van a ser captadas en el capitalization table y van a diluir a las gentes en momentos como de inversiones y eso. Entonces, como tratar de tener un buen sistema para mantener todo eso. Excelente. Un gran tema el de las opciones prometidas. De hecho, tiene un tratamiento específico en la conversión desde los SAFE, por ejemplo. Así que para que tengan ojo si es que prometen acciones en exceso del plan que existe. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Evelyn, Julio, Rodrigo y a todos los que participaron. Lamentamos no haber podido contestar todas las preguntas. Yo como voy a quedar viendo si alcanzo a responderlas y si no se las distribuyo aquí al resto de los panelistas. Pero muchas gracias por todo y ya nos veremos en otro webinar.